Buenas noches, colegas, gracias, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se han podido conectar esta noche. Soy Jeff David Huarcaya Victoria, médico psiquiatra y coordinador, director académico y director médico de Yachay Centro de Excelencia en Salud Mental. Y en esta oportunidad quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo académico, así lo hemos llamado para este año, con la idea de poder seguir construyendo un espacio académico, clínico, crítico y sobre todo profundamente humano. El año recién pasado, 2025, hemos tenido la oportunidad de desarrollar varias actividades académicas que fueron bastante bien recibidas y que pues, hemos recibido también bastante feedback por parte de todos ustedes. Nosotros comprendemos en Yachay que la educación médica no es simplemente transmitir conocimientos. Hemos tenido espacios de reflexión, de dudas, de diálogo en diferentes jornadas presenciales y virtuales. El 2026 ciertamente se nos presenta como un año bastante complejo por la realidad en la que vivimos, ¿no? La psiquiatría está en constante cambio, estamos repensando constantemente qué cosa es lo que hacemos en nuestra especialidad y hemos elaborado en base a eso el programa académico de todo el primer semestre. Y acá pueden ver ustedes cuáles son las actividades que vamos a realizar este mes, el día de hoy. En breve voy a presentar a la doctora Marinelli Roca, quien nos va a hablar acerca del tema psiquiatría de enlace en gastroenterología. La siguiente semana, el siguiente jueves, tenemos un simposio bastante interesante titulado Repensando la depresión, nuevos modelos, terapias emergentes y el futuro del tratamiento, en el cual pues, van a participar los doctores Javier Flores, Miguel Pinto y Santiago Stucchi. El siguiente jueves, el 22, vamos a hacer una actualización acerca del narcisismo. Yo voy a participar, vamos a hablar más allá del estereotipo, una lectura clínica del narcisismo. Y la última semana, el 29 y 30 de enero, vamos a realizar un curso avanzado, este es un curso pagado, de litio en el 2026, actualización clínica basada en la evidencia. La idea es que a partir de este año todas nuestras actividades se van a realizar los días jueves. ¿No? Lo hemos visto como estratégico. Los jueves son los días donde hay mayor posibilidad de que puedan acceder a nuestras actividades. Bien, entonces, sin más, quiero presentar a la doctora Marinelli Roca. Ya ustedes la conocen bastante bien. Ella ha participado en distintas actividades el año recién pasado. La doctora Marinelli es médica psiquiatra, formada como médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como psiquiatra en la misma universidad, teniendo como sede el Hospital Almenara. Además, es parte del staff de Yachay, que desarrolla con bastante éxito su práctica clínica particular y también trabaja en distintos centros de salud mental comunitario. Vamos a hablar en esta primera actividad acerca de la psiquiatría de enlace en gastroenterología, un tema bastante importante. Ustedes deben haber escuchado el año pasado, hemos hablado de los trastornos neurológicos funcionales, ¿no? Antiguamente conocidos como trastornos conversivos. Y hay un grupo de trastornos que generalmente pasan desapercibidos por nosotros los psiquiatras. Son los trastornos gastroenterológicos funcionales y muchas otras condiciones similares, ¿no? Entonces hay una estrecha relación entre la gastroenterología y la psiquiatría de enlace. Vamos a escuchar entonces a la autora Marinelli. Pueden ir dejando ustedes, por favor, sus preguntas, comentarios, dudas en el chat. Al final se las haremos llegar a la doctora Marinelli. Bueno, sin más, entonces dejo el micro y la cámara a la doctora Marinelli. Gracias por tu siempre participación. Y luego pasaremos a la sección de preguntas. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Huarcaya, por la invitación. Saludo el hecho de que desde Yachay Pro se está empezando justamente con estas actividades académicas y de una manera estandarizada, como usted ha mencionado, en virtud de
aquellos temas tal vez que son importantes considerar en nuestra formación y también en nuestro aprendizaje continuo como profesionales. Voy a compartir mi pantalla, me indica si se puede ver. Sí, sí se ve y se escucha excelente. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Con todos, muy buenas noches. Como le comentó el doctor Huarcaya, mi nombre es Marinelli Roca, soy médico psiquiatra y también psicoterapeuta. Y trabajadora actualmente de Yachay, Centro de Excelencia en Salud Mental y también del Centro de Salud Mental Señor de Gualamita. Vamos a empezar con este primer tema de este 2026, que es psiquiatría en el ámbito de la gastroenterología. Y para eso voy a presentar el índice, primero una breve introducción a este tipo de trastornos o alteraciones, también definir ciertas características y clasificaciones según el tracto digestivo, ¿no? En esta ocasión vamos a trabajar más que nada el tracto gastrointestinal. Será motivo, doctor, en todo caso, de ampliar esta exposición con los órganos anexos también del sistema digestivo. Y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Y para iniciar esto, quiero presentarles un caso de una paciente que vimos justamente durante la especialidad. Es una paciente con sus iniciales MUR de 44 años. Estado civil, era casada, pero se había separado desde el 2012. Vivía con su hijo de 19 años, que era estudiante en la Universidad de San Marcos, de Ingeniería Mecánica de Fluidos, si no me equivoco, que había ingresado por beca 18, ya había terminado con éxito su primer año de carrera. Nacida en Lima y también procedente de Ate Vitarte, católica, con un grado de instrucción superior incompleto, había estudiado en algún momento operatividad de máquinas y luego también había intentado estudiar gastronomía, pero no lo había culminado. Y se dedicaba anteriormente a su hospitalización, a ser cuidadora de un adulto mayor, pero desde agosto del 2023, aproximadamente unos 6 meses antes de ingresar al hospital a internarse, se había quedado ya sin ese trabajo. En la parte de sus antecedentes, es una paciente que a nivel personal tuvo a los 17 años tuberculosis pulmonar con un tratamiento de 6 meses, el cual fue exitoso. También operada a la misma edad de un quiste en mama izquierda, un quiste benigno, y que además había tenido dos gestaciones, una de su hijo con quien vivía, una cesárea en el 2004 por sufrimiento fetal agudo, un bebé que nace con cianosis y luego tuvo una pérdida, un aborto espontáneo en el 2007, por el cual fue sometida a un legrado uterino. Tuvo además también, cuando se revisa la historia, porque ya la paciente se conoce, como les voy a explicar ahora, primero a través de psiquiatría de enlace y ya luego se hospitaliza en el servicio de psiquiatría del adulto, se revisa la historia clínica en el sistema de salud y se evidencia que hay múltiples atenciones por consulta externa y emergencia por síntomas diversos. La paciente acusaba tener palpitaciones, dolor de cabeza, dolor de estómago, etcétera. Y todo ello entre 2019 y 2023. Y el 8 de agosto de 2023 se ve una atención por emergencia donde ella dice que se atoraba desde 2 días antes a ese ingreso, o sea, el 6 de agosto aproximadamente, ¿no? Se atora comiendo un chifa con mucho ají, y luego de lo cual inmediatamente en la noche comienza a cursar con disfagia primero a sólidos y luego a líquidos. Es así que su hijo se preocupa y después la lleva por emergencia, ¿no? En ese momento recibió atenciones, deciden hospitalizarla como era una patología aparentemente de novo. La paciente acusaba mucha colonoscopía realizada en emergencia que era negativa y oncología que también era negativa en los exámenes que le habían practicado. Es estando justamente en el servicio de gastroenterología donde acude psiquiatría de enlace a revisarla, ¿no? Porque nos mandan una interconsulta
Y en ese momento, quien la evalúa le coloca el diagnóstico de una ansiedad no especificada y también un probable trastorno de somatización, ¿no? La paciente mencionaba que estaba muy irritable, a la vez también preocupada, porque los médicos no le encontraban nada en sus exámenes, le decían que ella no tenía nada, pero sin embargo ella sentía esa dificultad para poder deglutir, tenía miedo de atorarse, de que algo le pasara, ¿no? La médico que le evalúa en ese momento le deja clonazepam a horario por el diagnóstico de ansiedad y luego al alta es enviada a varios servicios, ¿no? Tanto otorrino, neuro, el mismo servicio de gastroenterología y en la parte de psiquiatría es derivada al servicio de hospital de día, ¿no? Para que reciba una atención tanto farmacológica como también psicoterapéutica. En ese momento, la médico que lo evalúa por consulta externa ya le agrega mirtazapina, mitad en la noche, porque para eso también había disminución del apetito, un poco de náuseas y alprazolam condicional. Y así pasa desde agosto hasta enero del año siguiente, enero del 2024, donde aproximadamente la paciente refiere haber perdido 15 kilos en esos 6 meses, ¿no? Ingresa nuevamente por emergencia el 27 de enero, mencionando que tiene 3 días en los que ya no puede deglutir nada, ni siquiera líquidos. Incluso recuerdo que ella durante la hospitalización mencionaba que llegaban a licuar la comida y cuando no podían, y a pesar de que era licuada, no podía deglutirla, usaba panties, usaba medias panties para poner ahí el líquido y colar, por decirlo de alguna manera, la comida. Y solo lo que podía, el líquido que podía pasar era lo que ella eh, comía o se alimentaba de ello, ¿no? Además de eso también tenía dolores de cabeza muy fuertes, mucha ansiedad, temor a que tuviera alguna enfermedad incurable y qué cosa pudiera pasar con su hijo. Además, también ella mencionaba que tenía una tumoración nasofaringea, esto a raíz de que le habían hecho algunos exámenes en otorrino y le habían encontrado cierto engrosamiento, pero a nivel de las cuerdas vocales, que podía estar relacionado más bien con reflujo, pero ella decía que tenía un tumor en la zona nasofaringea, ¿no? Una zona que no tenía nada que ver. Sin embargo, también cuando Torrino le hace la laringoscopía no encuentra alteraciones, solamente descartar una enfermedad por reflujo. Y además ella ya comenta que en realidad no seguía las indicaciones de los médicos, ¿no? La medicación que la dejaban, por ejemplo, los diversos servicios, incluido psiquiatría, no la estaba tomando. Lo que sí tomaba era el alprazolam y luego comenzó a consumir bastante clonazepam, porque eso, consumir clonazepam de 0,5 o un poco más antes de las comidas, era lo que le permitía a ella disminuir su preocupación, su miedo, para poder intentar ingerir algún tipo de alimento o licuado, ¿no? En emergencia, en esas fechas, 28, 29 de enero de 2024, se torna muy irritable porque ya los médicos de emergencia que tenían en observación se negaban a hacer mayores exámenes de los que ya habían hecho. Ella quería volver a ser hospitalizada en gastro o en medicina interna y los médicos no querían. Y por eso es que nos llaman nuevamente a psiquiatría para poder hacer el traslado a nuestro servicio de hospitalización. La paciente, incluso estando tan irritable, amenaza con tomarse clonazepam, su hijo la detiene, llegan a sujetarla. Una paciente que pedía también diazepam de forma condicional a cada rato, ¿no? Era bastante demandante de atención y bastante irritable, ¿no? Esta paciente llama la atención justamente cuando ya pasa a nuestro servicio, que pese a los exámenes negativos, excepto por esas lesiones, ¿no? Que podía tener tal vez cerca a cuerdas vocales por un reflujo y que también le habían hecho una radiografía de esófago varitado, donde también se podía ver una imagen por defecto de relleno en la hipofaringe, mencionaban, ¿no? Que en realidad igual no tenía mayor relación, solamente lo colocaban como un leve engrosamiento esofágico en la región cervical. Llama la atención que con todos esos resultados, lo único positivo es lo que les comento, se hace la historia clínica en esta paciente, ¿no? Y cuando comenta la historia clínica, es una paciente con dificultades económicas, con relaciones de pareja fallidas, ¿no? Hasta 3 de ellas y que su hijo, el día que ya le sucede este atragantamiento con comida de chifa con ají, con mucho ají, su hijo había postulado a la universidad ese día, a la Universidad Agraria, y había mencionado que no tenía un buen resultado.
¿no? Su hijo había estado estudiando anteriormente en la Universidad de San Marcos, con la beca 18, pero era una carrera que no le gustaba y había decidido dejarla, pero primero para eso quería ingresar a otra universidad. Al no obtener el resultado favorable, la madre se preocupaba mucho de qué cosa podía pasarles, porque ella además estaba sin trabajo, ¿no? Entonces, veamos ahí tal vez la relación que podría haber con la parte de salud mental, con los problemas tanto familiares, económicos, sociales que los pacientes pueden tener, ¿no? Entonces, para pasar allá al tema que nos trae a colación, vamos a empezar definiendo justamente en relación con lo que les he presentado, que son los trastornos gastrointestinales. Como el doctor lo mencionó, ya hablábamos de trastornos neurológicos funcionales, por ejemplo, y en realidad muchos tipos de patología pueden ser funcionales y pueden tener relación con nuestro ámbito, que es la psiquiatría. La parte gastrointestinal no es la excepción. En realidad abarca una amplia gama de enfermedades del tracto digestivo y también órganos anexos y que pueden tener un origen estructural como también funcional. El malestar físico y psicológico conlleva que se dé una atención multidisciplinaria, lo cual va a aumentar obviamente la complejidad en el manejo de estos pacientes. Y dentro de esos trastornos, evidentemente, como les menciono, están los que son de tipo funcional. Estos trastornos gastrointestinales funcionales se van a caracterizar porque tienen síntomas gástricos o intestinales crónicos, en ausencia justamente de una patología evidente que pueda ser vista en las pruebas convencionales como endoscopías, colonoscopías, etcétera. Según el último criterio de la Roma 4, hay 33 trastornos en adultos y 20 de ellos también descritos en niños, de los cuales los más comunes son el síndrome de intestino irritable y también la dispepsia funcional. Y esto se asocia justamente con que hay un aumento de las patologías gástricas con una comorbilidad psiquiátrica. Con ello, un deterioro en la calidad de vida y un gran uso del sistema de salud, como veíamos en este caso, ¿no? De múltiples atenciones por diversas especialidades, ya sea en consulta externa o también en emergencia. Hay ciertas alteraciones fisiológicas que se pueden reconocer en estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la motilidad gastrointestinal, la vía cerebro-cuerpo también relacionada a través de ciertas hormonas, por ejemplo, ciertas sustancias químicas y también un procesamiento aberrante de ciertos estímulos sensoriales. Los pacientes con este tipo de trastornos o alteraciones son bastante sensibles, ¿no? Tienen un procesamiento atípico de ciertos estímulos interoceptivos, en este caso del trastorno, perdón, del tracto gastrointestinal, ¿no? Son pacientes que están muy atentos al tema del hambre, la sed, el dolor, el malestar visceral incluso, bastante receptivos en ese aspecto. ¿Y qué características tiene? Los síntomas más frecuentes que podemos ver en este tipo de pacientes es, por ejemplo, acidez estomacal, que reporten náuseas, que reporten dispepsia, vómitos o también estreñimiento o constipación. Lo que se ha visto cuando se hacen historias clínicas en estos pacientes son antecedentes de eventos traumáticos, por ejemplo, lo que es abuso sexual, abuso o violencia física, y también relacionados con ciertos perfiles de personalidad, con neuroticismo, un afrontamiento desadaptativo a diversos cuadros estresantes a lo largo de su vida y también una hipersensibilidad emocional. Hay un hasta 40% de prevalencia mundial de todos los trastornos gástricos. 40% pueden ser funcionales y es más que nada presente en mujeres que en varones, pero esta superioridad aparente del sexo femenino se va regulando con la edad hasta llegar a ser casi igual con los varones, ¿no? Y miren, aproximadamente 60% de consultas frecuentes en este caso en gastroenterología están ocupadas por ese tipo de patologías funcionales, ¿no? Y 2/3 de este tipo de pacientes pueden además presentar depresión o ansiedad. Entonces, yendo por el lado de la clasificación según el área en que nos encontremos, vamos a empezar justamente con lo que es trastornos orofaringios.
Aquí vamos a ver algunas patologías probablemente conocidas por ustedes y otras que tal vez no las hemos escuchado antes, pero que es importante tenerlas en cuenta, porque podría llegarnos algún paciente con ello o alguna interconsulta que nos pida una evaluación y sugerencia. Entonces, el primero de ellos es el síndrome de rumiación, ¿no? En comparación con los vómitos, por ejemplo, estos cuadros de rumiación en realidad no son precedidos por náuseas, por arcadas, por ejemplo, y a diferencia del reflujo propiamente dicho, el material tampoco es ácido y más bien consiste en alimentos recién ingeridos, ¿no? Entonces, la rumiación va relacionado con esta regurgitación repetitiva sin esfuerzo, ¿no? Sin arcadas de alimentos que recién han ingerido la persona, que podría ser un poco frecuente en niños, en lactantes o también personas con discapacidad intelectual, pero que ya en adultos se hace raro que esto se presente como un síntoma, ¿no? Y cuando vemos la historia clínica está relacionado justamente con eventos vitales estresantes como abuso o también negligencia o trauma. Dentro de los síntomas que los pacientes pueden presentar justamente son la dispepsia postprandial, náuseas, ardor o dolor torácico también, y una pérdida de peso hasta en el 40% de los casos, ¿no? Y es que la fisiopatología de esta enfermedad, de esta condición, es justamente que hay una contracción involuntaria de los músculos de la pared abdominal. Entonces, aumenta la presión intraabdominal y de los músculos intercostales y eso se asocia justamente a que se relaja el diafragma y aparece este reflujo o esta regurgitación, ¿no? Más aún si tenemos una unión gastroesofágica complaciente, ¿no? O laxa. Y a nivel mundial vamos a ver que hasta el 20 o 30% de estos casos de síndrome de rumiación pueden estar relacionados con trastornos mentales, ¿no? Y de ellos uno de los más frecuentes es el trastorno de conducta alimentaria, ¿no? El tratamiento de primera línea en estos casos es justamente la parte de educación sanitaria, técnicas de relajación, técnicas de respiración también diafragmática, porque lo que va a hacer la respiración diafragmática es restablecer ese gradiente de presión gastroesofágica e impedir que haya la rumiación, ¿no? Y dentro de los medicamentos podemos tener al baclofeno, por ejemplo, que es un agonista GABA, como lo conocemos, que lo que va a hacer es aumentar el tono justamente del esfínter y va a suprimir también las relajaciones de este, ¿no? Sin embargo, en adultos mayores, por ejemplo, puede haber sedación, puede haber somnolencia, fatiga, mareos. Y de ahí a que otras opciones pueden ser, por ejemplo, el levosulpiride, que es un procinético, ¿no? Y también la amitriptilina relacionado con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En estos casos, según la bibliografía, había encontrado que solo había un ensayo prospectivo no controlado de justamente esta asociación, ¿no? De amitriptilina más TCC, pero es algo que se recomienda. Luego está el síndrome de la boca ardiente, que es un diagnóstico en realidad de exclusión, como muchos de los trastornos funcionales, ¿no? El trastorno primario es un trastorno de dolor neuropático, con una causa no definida, ¿no? Hay de un dolor intraoral crónico, sin lesiones evidentes, que afecta la lengua, los labios o también el paladar, ¿no? Y que también está relacionado con lo que es la pérdida de la capacidad para sentir los sabores, ¿no? La disgeusia y también la xerostomía, que es la boca seca, ¿no? Pero también hay alteraciones secundarias, ¿no? Sobre todo a trastornos autoinmunes como el Sjögren, también la misma diabetes también, o deficiencias nutricionales y también por interacción con ciertos medicamentos como los IRS, los YECAS, también los antirretrovirales. En la población, en realidad, según la literatura que revisen, puede llegar de 1 a 15% de prevalencia, pero es más frecuente, como pueden ver, en mujeres peri y posmenopáusicas, llegando hasta 33%, ¿no? Además, también relacionado a cómo trabaja o cómo es el mecanismo dental de la persona, si hay alguna enfermedad física de fondo o también a mucho estrés. Y hay una comorbilidad ya conocida con trastorno depresivo mayor, con trastorno de ansiedad generalizada y también trastorno de ansiedad por enfermedad, anteriormente llamado hipocondría, ¿no? En estos casos, y algo que me pareció curioso porque no conocía esa manera de tratar, es justamente aplicar clonazepam, pero a manera de succión.
y también la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, en la parte de la terapéutica justamente hay pocos ensayos o revisiones sistemáticas, solamente hacen seguimiento por algunos meses a los pacientes y todavía hay una falta de consenso en ciertos criterios, hasta el mismo criterio diagnóstico incluso. Pero acá igual les dejo una tabla de cómo más o menos se puede evaluar ese tipo de pacientes, ¿no? Anamnesis, examen físico, laboratorio, y dentro de las medidas generales, pues higiene oral, también eliminar el tabaco, los ácidos, y dentro de los fármacos, como pueden ver aquí, están los tópicos, como el clonazepam succionado, 1 miligramo de clonazepam cada 8 horas, por aproximadamente 14 días, pero también hay otro tipo de medicamentos que recomiendan, como el ALA, que es el ácido alfa lipoico, que es el que tiene más ensayos clínicos que apoyan su uso, y mencionan que podría asociarse estos ácidos con gabapentina a esta dosis, 300 miligramos por día, por ejemplo, o también con amisulprida, 50 miligramos por día, ¿no? Se ha visto que incluso la asociación es mucho mejor que en comparación con el placebo, ¿no? Incluso amisulpride demostró mayor respuesta en comparación con la gabapentina y no se encontraron eventos adversos, ¿no? Otro tipo de patología de la primera fase del tracto gastrointestinal es justamente la serostomía, que como comentábamos es la queja subjetiva de boca seca, agregado o no a una disminución de la salivación, ¿no? Y además eso podría producir o estar relacionado con caries, con también presencia de candidiasis oral, disgeusia y también disfagia. Está más frecuente en mujeres y bastante relacionado con lo que es trastornos del tejido conectivo, ¿no? Como la misma enfermedad de Sjögren, por ejemplo. También al uso de radioterapia y como consecuencia sufrir de esta molestia de sorostomía y también en pacientes con ansiedad o con depresión. Pero además también tiene relación con lo que es los medicamentos que usamos, ¿no? Por ejemplo, algunos antidepresivos, los IRS, también las benzodiazepinas, antipsicóticos, litio y hasta carbamazepina. Y de acá también la importancia de que puedan estar interaccionando estos medicamentos, por ejemplo, con antihipertensivos, con diuréticos o también con anticolinérgicos. Por eso necesario revisar justamente la polifarmacia que pueden tener algunos de nuestros pacientes, sobre todo pacientes mayores o con muchas comorbilidades. El tratamiento en estos casos, si detectamos que puede estar relacionado con el medicamento que estamos dando, es cambios en la medicina, justamente. Evitar agentes erosivos del tejido de la boca, ¿no? Se puede también usar trozos de hielo, ciertos chicles o también sustitutos de saliva. Eso lo maneja más el tema de gastroenterología, pero en nuestro caso esta patología es importante para saber que alguno de los medicamentos que prescribimos pueden desencadenar ese tipo de molestias en nuestros pacientes. El siguiente de ellos, y que tal vez tiene relación con el caso que presentamos al inicio, es la disfagia, ¿no? Tal vez es uno de los más conocidos y es justamente esta interferencia en las contracciones neuromusculares coordinadas que son necesarias para que el paciente degluta el bolo alimenticio, ¿no? En la parte de etiología puede estar relacionado con muchas cosas, ¿no? Alteraciones neurológicas, enfermedades autoinmunes, gastrointestinales, oncológicas incluso, y en la parte de los fármacos en nuestro campo, relacionado con anticolinérgicos que pueden interferir con la fase faríngea y esofágica de la deglución, que están controladas por el sistema nervioso periférico, y los antipsicóticos que pueden causar disfagia secundaria a otro tipo de condiciones como la distonía aguda, el parkinsonismo o también la discinesia tardía. Y justamente viendo ese tipo de casos, vamos a ver que en la distonía lo que recomiendan justamente es aplicar, si además está presente la disfagia, difenhidramina o benztropina endovenoso. Si el caso está relacionado con un episodio de parkinsonismo, disminuir justamente las dosis del fármaco que está recibiendo el usuario. Y si además se acompaña de discinesia tardía, se puede usar clonazepam, ¿no? Ahora, también puede haber disfagia en algunos otros tipos de alteraciones, por ejemplo, síndrome serotoninérgico o también síndrome neuroléptico maligno, ¿no? De ahí que es importante poder igual examinar o hacer un buen examen a los pacientes, ¿no?
Y algo que también quería mencionar en este tipo de patología es el famoso globus histéricus, ¿no? Si revisan la bibliografía, en realidad hay pocos casos reportados, ¿no? Pero es una patología o una condición que se describía hace bastante tiempo, ¿no? Que es muy frecuente en mujeres menores de 50 años, que se reflejaba como un nudo en la garganta, ¿no? Como lo que mencionaba la paciente del caso clínico inicial, ¿no? Relacionado con estrés, relacionado también con enfermedad por reflujo gastroesofágico, con ansiedad, con irritabilidad y también con neuroticismo, ¿no? En estos casos, que es como también se manejó a la paciente, es importante ver qué tipo de medicación podemos recomendar desde el punto de vista de salud mental, ¿no? Si es una enfermedad relacionada con el reflujo, IBP, si es algo que se recomienda, eso lo maneja el gastro. Pero desde nuestra parte podemos recomendar antidepresivos, ¿no? Y dentro de ellos, en realidad la literatura varía, ¿no? Algunos recomiendan, por ejemplo, trazodona en anomalías de contracción esofágica. También recomiendan imipramina si es que está presente el dolor torácico, pero no existen como que ensayos clínicos definitivos que recomienden este último medicamento, ¿no? Lo que sí es, por ejemplo, se ha descrito la importancia del escitalopram en este tipo de pacientes, porque lo que va a hacer es aumentar el umbral del estímulo y va a beneficiar eh, en su manejo justamente en la acidez funcional y también una disminución en la hipersensibilidad esofágica, ¿ya? Además también que algunos antidepresivos pueden causar cierta analgesia visceral, ¿no? Los SIRS también pueden ayudar para disminuir el reflujo y también trabajar lo que es psicoterapia en estos pacientes. Bien, pasamos a otra parte del tracto gastrointestinal, justamente esta es la parte superior. Y la primera patología que vamos a ver en estos casos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es la ERGE, la ERNE, que es la enfermedad por reflujo no erosiva, y la acidez funcional. Entonces vamos a ver que en la ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay cambios celulares descritos en la biopsia que pueden ser observados justamente en la endoscopía digestiva alta, versus el hecho de que no haya cambios y hablemos de una enfermedad por reflujo no erosiva. Sin embargo, el paciente, en cualquiera de los casos, puede presentar sensación de acidez relacionada justamente con una relajación del esfínter esofágico inferior. Además, también se ha visto que muchos de estos casos están relacionados con lo que es depresión y cuando el paciente tiene esa condición de salud mental, como que aumenta la percepción de los síntomas, en este caso negativos, ¿no? También está relacionado con un aumento de secreción en ácido y también con optar por conductas poco saludables, como que el paciente deprimido se cuida menos, por decirlo así, ¿no? Entonces, tienen hábitos nocivos como el tabaco, como también el uso de alcohol, que no van a hacer otra cosa que empeorar los síntomas que están presentando. Además, también los fármacos que pueden estar relacionados con ello son justamente el uso de benzodiazepinas, que pueden relajar el esfínter esofágico inferior, también antidepresivos tricíclicos, que pueden disminuir el tránsito intestinal, y también los IRS, conocidos, sertralina, floxe, que pueden aumentar la acidez gástrica, ¿no? Y otra condición también que menciona justamente en este acápite es la acidez funcional, ¿no? Que es este dolor urente, esta epigastralgia retroesternal, pero que es refractaria a terapia antisecretoria. O sea, ya se ha dado medicación para ello y sigue presentándola, ¿no? Y en ausencia incluso de alguna enfermedad por reflujo. Entonces, en esos casos hablamos de una acidez, pero del tipo funcional, ¿no? Bastante relacionado con lo que es ansiedad también en los pacientes. En estos casos, el manejo que se recomienda justamente es ajustar tratamientos en caso alguno de estos medicamentos que les he comentado estén en una dosis mayor, se puede disminuir a la dosis mínima efectiva. También han recomendado que se puede usar buspirona, que es un ansiolítico no benzodiazepínico, que puede aliviar la ansiedad sin dar efectos de sedación o euforia. Y también en caso de acidez, en algunos casos se puede recomendar el uso de amitriptilina para disminuir también el dolor que puede presentar el paciente acompañado de terapia cognitivo-conductual. Otro tipo de
patología funcional que puede ser recurrente en nuestros usuarios es la gastroparesia, ¿no? En estos casos se define como el vaciamiento gástrico retardado, justamente en una ausencia de que haya una obstrucción mecánica real, ¿no? Una obstrucción física. Y el paciente puede presentar dolor abdominal, distensión, incluso náuseas. Puede estar relacionado, sí, a neuropatía diabética y tendría un correlato fisiopatológico, también en pacientes posoperados, pacientes que usan ciertos fármacos, pero muy relacionado también con lo que es ansiedad y depresión en nuestro campo, ¿no? Y lo que se ve justamente es que estos síntomas van a aumentar en el caso del sexo masculino, que también tengan alguna infección gástrica previa o que usen antidepresivos, ¿no? Pero también puede darse en pacientes con obesidad o que usan de tabaco también o que tienen alguna enfermedad por reflujo grave o una depresión moderada a severa. El tratamiento en estos casos por el lado de gastro es usar procinéticos, como por ejemplo la metoclopramida, que sabemos que es un bloqueador de dos, pero tener cuidado con que pueda presentar síntomas extrapiramidales el paciente o también hasta de discinia tardía, ¿no? Además puede generar somnolencia, también disminución de la agudeza mental en algunos pacientes, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Algo que también se puede usar son antieméticos y desde el punto de vista de salud mental, antes, en estos casos, solía usarse, como dicen, ah, ya, tiene relación con la ansiedad, entonces benzodiazepinas, ¿no? Benzodiazepinas o también antidepresivos tricíclicos. Pero hoy por hoy se ha visto que la mejor opción dentro de los antidepresivos es la mirtazapina. La mirta va a mejorar justamente la relajación del fondo gástrico, va a aliviar también las náuseas y funciona en casos resistentes, a los que se ha estado dando ya procinéticos y no tienen mejora. Otro tipo de patologías son la enfermedad ulcerosa péptica y también la dispepsia, pero de tipo funcional. En este caso, la enfermedad ulcerosa péptica sí está relacionada, sabemos ya por medicina, un 50% al Helicobacter pylori, pero también puede estar relacionado al uso de AINES y también otro tipo de sustancias como cocaína, anfetaminas, tabaco, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de úlceras, por ejemplo, gástricas, solamente para recordar un poco de nuestra formación, hay dolor postprandial, puede haber también pérdida de peso, y cuando hablamos de úlceras duodenales, es un dolor que generalmente calma con la comida, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? Justamente el riesgo de sangrado, ¿no? Ya sea por uso de AINES, uso de antiagregantes, y en nuestro caso en psiquiatría, por el uso de IRS, ¿no? Y en realidad aquí hay literatura ambivalente, ¿no? Yo he visto artículos que sí no recomiendan dar, por ejemplo, IRS en pacientes que tienen alguna enfermedad gástrica o ulcerosa, ¿no? O riesgo de sangrado. Por ejemplo, yo también veía otros pacientes, una paciente con hemofilia, con PTI, que también hay artículos que recomiendan evitar los IRS, pero hay otros que más bien dicen que sí se puede dar, pero tomando pues dosaje, por ejemplo, de plaquetas, en estos casos de la enfermedad ulcerosa péptica, atención a riesgo de sangrados, hemogramas seriados, etcétera. Entonces hay de ambos tipos, ¿no? Y además también eso está relacionado en la presencia de que haya enfermedad ulcerosa con estresores intensos, ¿no? Y también factores de personalidad. Se asocia con depresión, con trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y también con el uso de alcohol. El tratamiento en estos casos que se recomienda son los antidepresivos tricíclicos, generalmente por los efectos antihistamínicos que tienen y también anticolinérgicos, que pudieran ser un poco más favorecedores que los efectos secundarios como boca seca, aumento de peso, estreñimiento. Pero dentro de los SIRS, que sabemos que tienen menos efectos secundarios que los tricíclicos, habría que valorar, ¿no? Habría que valorar entre el riesgo de sangrado, si está controlada la enfermedad es distinto a que esté pues con un sangrado activo o un sangrado reciente, ¿no? Y también menciona los artículos el uso de fluvoxamina, ¿no? Se ha visto que redujo el índice de úlceras y de sangrado intraluminal, pero esto en animales de laboratorio, ¿no? Y que también se ha visto que mejora la sintomatología en pacientes con úlcera por estrés o úlcera por AINES. Entonces, probablemente más adelante salgan más artículos también que pudieran reforzar o no el uso de este tipo de antidepresivos. Y por otro lado, la dispepsia funcional.
como ya lo conocemos, en realidad es parecido a la gastroparesia, ¿no? Hay vaciamiento retardado, hay cierta hipersensibilidad visceral y también un procesamiento anormal del dolor, de la molestia por parte del paciente, ¿no? Entonces, según los criterios de la Roma 4, vamos a ver que hay una plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor urente en el epigastro también, ¿no? Y puede estar relacionado justamente con un distrés postprandial, o sea, relacionado con las comidas, o el síndrome de dolor epigástrico que más bien mejora con los alimentos, ¿no? El cuadro clínico en realidad bastante relacionado en estos casos con ansiedad, con depresión, también con trastornos de somatización o incluso trastorno de estrés postraumático. Y tratamiento en estos pacientes, sí se puede usar también antidepresivos tricíclicos. Se ha visto que pudiera tener em, cierta mejora en comparación con los SIRS, ¿no? Disminuyen el dolor, justamente se puede usar entre las primeras 8 o 12 semanas y hay mejoría en algunos pacientes, pero se usaría aproximadamente por 6 meses. Otro tipo también de medicación que se puede recomendar es la buspirona, que mejora la relajación del fondo, y la mirtazapina, y por eso le he puesto en rojo porque es el que tiene un poco más de evidencia. Es justamente recomendado en pacientes que por esta sintomatología han comenzado a disminuir de peso, han comenzado a perder el apetito. Entonces, más bien en ellos mejora la saciedad y también les ayuda a incrementar un poco el peso que han perdido, ¿no? Se inicia con 7,5 miligramos 1 hora antes de acostarse y se va aumentando progresivamente hasta una dosis máxima de 45 miligramos diarios, ¿no? También se puede dar técnicas de relajación, TCC también. Y algo que es importante, que también mencionaba los artículos, es que en estos pacientes la parte de gastro los trabaja también con lo que es IBPs, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones. Pero si ya tienen 8 semanas a buena dosis de IBPs y continúan con estos síntomas, ya se consideran refractarios y con una alta probabilidad de que sean trastornos funcionales en realidad. Entonces, en estos casos lo que recomiendan justamente es el uso de antidepresivos tricíclicos como amitriptilina o también mirtazapina. Finalmente, en la parte de trastornos del tracto gastrointestinal inferior, vamos a ver que hay una enfermedad muy conocida por nosotros, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que es un trastorno intestinal crónico, recurrente, que remite por momentos y que tiene muchas manifestaciones también extraintestinales, ¿no? A nivel de músculo, piel, cardiopulmonares, etcétera, ¿no? Que se va a ver una prevalencia sobre todo en pacientes entre 15 a 30 años, con una alternancia entre lo que es diarrea o también cuadros obstructivos, fiebre, dolor, sangrado, pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, y también relacionado con lo que es fístulas o, por ejemplo, también presencias de neoplasias, ¿no? En la parte fisiopatológica, solo manera de recordar y vamos a ver que hay alteración en la microbiota, también en el sistema inmune, hay cierta antecedente genético también y factores ambientales. Pero en nuestro caso se ha visto que está muy relacionado con lo que es ansiedad y depresión nuevamente, como varias de esas patologías, y que va a afectar la calidad de vida, la respuesta también del usuario al tratamiento que se le brinde y puede favorecer que haya una alta tasa de reingreso a los hospitales, ¿no? En estos casos, solamente la imagen como para recordar, acordemos que se divide en dos casos, ¿no? La colitis ulcerativa, que va a afectar desde la mucosa del recto al colon, y la enfermedad de Crohn, que es de tipo parcheado, de tipo transmural también, ¿no? Podemos acompañar a los pacientes con este tipo de patologías con TCC, con manejo también de los estresores, pero dentro de los antidepresivos que podemos brindar, hay cierta evidencia, aunque es débil, ¿no? De el uso de antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina. Pero algo que sí se ha visto, y hay más estudios, porque mejora la calidad de vida, no solamente física, sino también psicológica y social, es el uso de duloxetina a 60 miligramos al día. Es la dosis que se ha visto que sí puede generar mejoras en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
Ya para ir llegando hacia el final, otro tipo de enfermedad que también es conocido es el síndrome de intestino irritable, justamente, ¿no? Que, como sabemos, está relacionado con justamente dolor abdominal asociado a cambios en la defecación, mayor flatulencia, distensión abdominal, urgencia por evacuar y una evacuación incompleta y que va a tener patrones, ¿no? Por ejemplo, de diarrea o de estreñimiento o mixto, ¿no? Una mezcla entre ambos, ¿no? Lo que se ha visto es que afecta al 15% de la población y en mujeres suele ser más frecuente que en varones, llegando incluso a 3 veces los casos en el sexo masculino, ¿no? Y sobre todo en menores de 50 años. Factores asociados con esto, la motilidad, también la hipersensibilidad intestinal, la microbiota, pero en nuestro caso la señalización de la serotonina, ¿no? Sabemos que la serotonina en la parte del intestino es importante porque tiene que ver con la motilidad, con la secreción, con la vasodilatación y también la sensibilidad visceral. Entonces se ha visto que la liberación y el transporte de serotonina en estos pacientes en la mucosa del colon se ve alterada. Algunos estudios han demostrado que el aumento de serotonina plasmática se asocia justamente con el subtipo de diarrea, mientras que una reducción de la serotonina plasmática se asocia con el subtipo de estreñimiento, ¿no? Pero además también se ha visto una frecuencia un poco elevada en pacientes con trastorno bipolar, habría que averiguar por qué, pacientes también con trastorno de estrés postraumático y con ansiedad y ataques de pánico. Y el 50% de estos casos, muy aparte de la patología de base que puedan traer, va a tener asociación con síntomas psiquiátricos, nuevamente depresión, ansiedad y también trastornos de somatización. Así que el tratamiento obviamente tiene que ser un binomio, ¿no? Todo lo que es la parte psicoterapéutica, técnicas de relajación, pero también el uso en estos casos de antidepresivos, ¿no? No solamente para manejar la comorbilidad, sino también el dolor, también por los efectos en la sensibilidad visceral y motora que pueden tener algunos antidepresivos, ¿no? Como la misma sertralina. Se puede usar, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos en los casos que tienen diarrea, como la desipramina. Sin embargo, por los efectos secundarios, los pacientes suelen abandonar ese tratamiento, ¿no? Pese a que se usan dosis bajas. Entonces, de ahí a que se recomiendan tal vez los SIRS, sobre todo en el caso de estreñimiento, donde sabemos que la serotonina plasmática está reducida. Y dentro de ellos, se ha visto estudios que favorecen tanto el uso de paroxetina como también de fluoxetina. Finalmente, vamos a pasar a las conclusiones entonces. La interrelación justamente entre el tracto gastrointestinal y los síntomas mentales, como hemos visto, es bastante conocida y debe ser evaluada de forma bidireccional para un manejo oportuno. Se debe valorar la intervención psicoterapéutica como primera línea en muchos de estos casos, en pacientes con síntomas leves o que tengan cierta dificultad o cierta contradicción para usar fármacos, ¿no? Por el tipo de enfermedades que padecen. Los SIRS, como hemos visto, pueden aumentar el riesgo de sangrado en personas con algunos factores de riesgo como ancianos, personas que además usan AINES, que tienen trombocitopenia, ¿no? Mientras que los inhibidores selectivos de noradrenalina no conllevan a ello necesariamente y pueden ser una alternativa. Y es importante como profesionales de salud, como médicos, sigamos revisando cuáles son las bases fisiopatológicas para poder comprender la interrelación justamente entre el sistema entérico y el cerebro y también poder investigar nuevas dianas terapéuticas, ¿no? Recuerden que no se puede ver estas enfermedades gastrointestinales puramente orgánicas. En realidad, la comorbilidad psiquiátrica va a modificar los síntomas que el paciente presente, va a afectar la calidad de vida, la respuesta al tratamiento y los resultados clínicos también. Y un modelo más integrado, actualizado además, incluye no solamente un screening más sistematizado, sino también un manejo farmacológico orientado por evidencia y psicoterapia dirigida no solamente a mejorar el síntoma gastrointestinal, sino también la salud mental del usuario. Eso sería todo en esta primera exposición. Si tienen alguna duda o consulta, pueden agregarse al grupo de Yachay Pro, donde también compartimos este tipo de información y ponencias, o también escribirme a mis redes personales. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche.
Gracias, Marinelli, por la presentación bastante didáctica, organizada y estructurada. Déjame anotar acá un ratito. Ya está. Bien, pueden ir dejando, por favor, colegas, sus preguntas, comentarios o dudas que tengan, mientras acá sí tenemos algunas preguntas, Marinelli, que nos han ido llegando previamente las descripciones, ¿no? Acá hay una bastante interesante, creo que hay que puntualizarla, ¿no? En la práctica clínica, ¿en qué momento usted considera que un trastorno funcional deja de ser solo un diagnóstico de exclusión y pasa a requerir una evaluación psiquiátrica formal, ¿no? Para dar un poquito de contexto, por ejemplo, en los trastornos neurológicos funcionales ya no se habla de o antiguamente conversivos, ya no se habla de un diagnóstico de exclusión, sino de un diagnóstico en sentido positivo, ¿no? Antiguamente, pues, conversivo era, se tiene que hacer todos los exámenes y se descartaba, ¿no? Ahora no. Algo así pasa en gastroenterología, Marinelli, que has podido revisar. En realidad, según lo que he visto, lo que primero recomiendan, sí, en algunos como el síndrome de la boca ardiente o la serostomía se habla de diagnósticos por exclusión, ¿no? Pero en la mayoría de ellos lo que sí recomiendan activamente es buscar la causa orgánica. A diferencia de tal vez los trastornos neurológicos funcionales que he visto que son más ampliamente estudiados, al punto que hay ciertos signos ya en la evaluación física, por ejemplo, ¿no? O en el examen con ciertos instrumentos que ya están ligados a este tipo de diagnósticos funcionales. En gastro no es tanto así, en realidad, ¿no? Lo primero a descartar es la patología orgánica con procedimientos que son rutinarios para ellos, ¿no? Como lo que es la endoscopía, la colonoscopía o incluso también con el apoyo de otras especialidades como otorrino también para la parte superior, ¿no? De la vía digestiva, respiratoria, antes de considerar algún trastorno funcional. Lo que sí les hace sospechar a los colegas de otra especialidad justamente es la refractariedad, ¿no? Se da el tratamiento, se está dando la medicación indicada y el paciente no mejora, ¿no? Y eso lo hemos visto mucho también, bueno, personalmente lo he visto en las rotaciones de gastro cuando llevaba medicina interna, ¿no? Están con síntomas de úlcera péptica, con síntomas de dispepsia, sin embargo, no mejora el paciente con la medicina. Entonces, no, acá está pasando algo más, ¿no? Y piden la evaluación por psicología o por psiquiatría, ¿no? Pero todavía está este tema de que sea por exclusión. Considero que es porque aún falta tal vez más estudios, son patologías que, al menos hasta que yo llevé la psiquiatría de enlace, no, tampoco había tenido conocimiento antes, ¿no? Entonces falta tal vez mayor investigación, mayor reporte también de ese tipo de condiciones. Ujú. Mayor estructuración también de repente, ¿no? Acá Ujú, hay otra pregunta. Esto es bien interesante, ¿no? Gracias. Estos problemas de trastornos gastroenterológicos tienen alguna base psicodinámica, aspectos, supongo que se refieren a aspectos de, ujú, digamos, de trastornos de personalidad, rasgos de personalidad, ¿no? Antiguamente, ustedes saben, colegas, que antes del premio Nobel por el agente causal de las úlceras, pues se pensaba, había la personalidad ulcerosa, ¿no? Yo me acuerdo mucho los trabajos de Carlos Alberto Seguí y el grupo del obrero, en el cual hablaban de la personalidad ulcerosa, la personalidad del colítico, del que tenía colitis ulcerosa, ¿no? Algo de eso hay ahora, Marinelli, hay estos rasgos de personalidad que predisponen a estos problemas gastrointestinales, rasgos psicológicos que predisponen a estos problemas, o ha quedado eso ya desfasado? No sé qué has podido averiguar. ujú. En realidad sí se describe, ¿no? Sobre todo, aunque tal vez es un término que no se usa ya tan actualmente, el tema del neuroticismo como un rasgo, ¿no? De personalidad marcado por una mayor reactividad emocional, por ejemplo, ansiedad, estar muy al tanto, ¿no? Hipervigilante, con tendencia a la preocupación y estar bastante em, al tanto de lo que siente, del tránsito, de las molestias físicas, aunque la parte visceral difícilmente a veces se puede sentir, pero sin embargo el paciente lo refiere, ¿no? Entonces, sí se ha visto que tiene una relación bidireccional con lo que son trastornos gastrointestinales, ¿no? Y de ahí también que los pacientes con alto neuroticismo se ha visto que tienen una mayor activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal también y del sistema nervioso autónomo. Y eso está relacionado justamente con un aumento de la motilidad intestinal,
También reduce el umbral del dolor visceral y favorece síntomas como dispepsia, diarrea, estreñimiento, etcétera, ¿no? Más que nada relacionado con ese tipo de rasgo de personalidad y con patologías como ansiedad y depresión, pues, ¿no? Hay una pregunta bastante interesante de Diana, nos consulta, ¿qué opciones de tratamiento hay en pacientes con comorbilidad cardiometabólica, dado que la mayoría de los trastornos gastroenterológicos funcionales, ¿no?, de teatro gastrointestinal que han mencionado sugieren mucho el uso de mirtazapina y tricíclicos, ¿no? Ujú. ¿Qué nos puedes decir, Marinelli? Sí, gracias Diana por la pregunta. En realidad, sí, algunos de ellos, justamente por estos efectos secundarios en ciertos receptores, son priorizados incluso por encima de los SIRS, más aún si hay riesgo de sangrado, ¿no? En estos pacientes. Pero, como usted menciona, también está esto de la comorbilidad cardiometabólica. Entonces, en estos casos, opciones más seguras para ese tipo de pacientes, lo que se ha visto es que sí se puede usar IS, pero tal vez no los clásicos, los conocidos como sertralina o floxe, si no podría ser citalopram, por ejemplo, y en el caso de antidepresivos inhibidores de recaptación de noradrenalina, recomiendan, por ejemplo, la duloxetina también, ¿no? O incluso la buspirona, ¿no? Que en realidad también tiene cierta evidencia con la dispepsia funcional y no tiene, por ejemplo, impacto metabólico en los pacientes, ¿no? Ujú. Muy importante, ¿no? Justo he tenido la oportunidad de ver, tanto en el hospital como en la práctica privada, pacientes que tienen estas molestias, las famosas pirosis funcionales, ¿no? Que van de la mano con muchas dificultades, este, a nivel de la alimentación, del proceso de digestión, ¿no? Y que hace sufrir bastante el paciente y con una mitriptilina, santo remedio. Pero cuando hay estos problemas cardiometabólicos hay que tener mucho cuidado. Juliana Curipaco nos consulta. Buenas noches, excelente presentación de la doctora Marinelli. Quisiera hacer una pregunta. ¿Los síntomas gastrointestinales funcionales son una manifestación secundaria del malestar emocional o un marcador periférico de disfunción neurobiológica? Ah, excelente pregunta. Sí, gracias, Juliana. En realidad, como tú mencionas en la segunda parte de la pregunta, está más relacionado con eso, ¿no? Como un marcador periférico de que hay una disfunción neurobiológica, no solamente a nivel central, sino que además está modulada por el estado emocional del paciente, ¿no? Ya se ha visto que hay un eje intestino-cerebro, ¿no? Que se reflejan estos trastornos y relacionados justamente con la regulación del dolor, por ejemplo, de la interocepción que hablábamos al inicio, del paciente que está muy atento a sus síntomas de dolor visceral. También tiene que ver con cierta hipersensibilidad y los rasgos o el malestar emocional lo que hacen estos casos a veces es amplificarlo, por ejemplo, ¿no? O incluso perpetuar la disfunción también que ya tiene una base orgánica en algunos de estos casos, ¿no? Es lo que podría comentar. Es bastante interesante esto porque tú bien has señalado, ¿no? Ahora ya hay muchísima más evidencia de los trastornos neurológicos funcionales. Ujú. Y poco a poco están apareciendo también bastante más evidencia de los trastornos gastroenterológicos funcionales, de esta famosa relación del eje intestino-cerebro y cómo esto regula, ¿no? Claro, las teorías clásicas nos hablaban de el malestar emocional como causante de estos problemas, ¿no? Con sus teorías en aquel momento, ¿no? Pero lo que dice Juliana es también, y lo que señalas tú también, Marinela, es totalmente cierto, ¿no? Que ahora hay cada vez más evidencia de que esto puede ser más que nada un marcador periférico, ¿no? Alteraciones del eje intestino-cerebro, hipersensibilidad a nivel visceral, o incluso una desregulación del sistema autónomo, ¿no? Todo eso pues lleva a que el malestar emocional pues no sea la única causa, ¿no? Sino simplemente un modulador de algo que pues aparentemente tiene una base más biológica, ¿no? Hay tiempo para una pregunta más. Pueden hacer sus preguntas, colegas, pueden escribir, por favor. Eh, Aquí hay una pregunta que nos ha llegado en el foro. ¿Estamos sobrediagnosticando los trastornos funcionales por limitaciones del sistema? ¿No? Es muy interesante. Yo me acuerdo mucho que cuando llevé gastroenterología ahí en el Hospital Loaiza,
uno de los gastroenterólogos con los que hacíamos consulta externa me decían que una de las principales causas de que van a los pacientes son por estos temas funcionales y que en verdad no deberían estar acá, deberían estar en psiquiatría, ¿no? Que no acuden a psiquiatría inicialmente. Igual pasó cuando fui a la rotación de neurología y de dolor, ¿no? Estamos sobrediagnosticando esto porque de repente en el sistema no hay facilidad para hacer una endoscopía, no hay facilidad para hacer más estudios y les ponemos el rótulo de ya eres funcional y sigue con psiquiatría y no se ahonda suficientemente bien. No sé si hay alguna evidencia al respecto, Marinelli. Y creo que es una muy buena pregunta como para justamente concluir la parte de la exposición, porque en realidad pienso que no, o sea, no es que se esté sobrediagnosticando tal cual, sí puede empujarnos, el sistema puede empujar a hacer un sobrediagnóstico funcional, porque veamos nada más la realidad en su sistema de salud, ¿no? Consultas cortas, alta demanda, limitaciones diagnósticas porque no hay acceso a ciertos estudios, demoras para ello, como usted dice, ¿no? Para hacer una endoscopía, por ejemplo, y la presión por cerrar, ¿no? Ya establecer un diagnóstico y tratar al paciente, ¿no? Medicarlo, ¿no? Incluso muchas veces medicarlo en lugar de darle tal vez terapia no farmacológica, ¿no? Que es lo que primero que se enseña para manejar enfermedad por reflujo, para manejar dispepsia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante que sí, el sistema podría empujarnos a eso, pero considero que el verdadero riesgo es hacer un diagnóstico funcional prematuro en todo caso, ¿no? Más que sobrediagnosticar, muchas veces nos podemos adelantar a diagnosticar demasiado pronto, ¿no? Entonces, es importante hacer los exámenes adecuados, ¿no? Porque ya sabemos que hay un correlato neurobiológico que sí puede ser medible, ¿no? Los cambios, por ejemplo, hormonales, la disfunción autonómica, los cambios también que tiene el paciente en su interocepción, en la modulación del dolor, entonces eso puede ser evaluado, ¿no? Y también el uso de procedimientos, entonces considero que sí, es un riesgo de todas maneras, pero el verdadero riesgo más que sobrediagnosticarlo es sobrediagnosticarlo de manera precoz. Acá hay un comentario bien interesante de Maya. Felicitaciones, doctora, por su exposición. Realmente le agradezco que resalte también el uso de terapias de relajación y terapias conductuales. Es importante también dar confianza y tranquilidad a estos pacientes, ¿no? Obviamente también el tema es de la sobremedicalización de esta Ujú. dificultad, ¿no? Y para ir finalizando, Marinelli, ya para no abusar de tu tiempo también, porque ya se van a hacer las Está nueve, bien. las 9:15, una pregunta de Elizabeth. Gracias, tema muy importante. ¿Cómo decide entre un IRS, entre un dual o neuromodulador? Neuromodulador, supongo que se referirá Elizabeth a terapias de neuromodulación, estimulación magnética, ¿a eso se referirá Elizabeth? En pacientes con trastornos intestino-cerebro sin depresión mayor, sin depresión, ¿no? ¿Qué errores debemos evitar? ¿Cómo decir? ¿Le doy un IRS? ¿Le doy un dual? Ujú. ¿Neuromodulador? ¿Cómo defino qué tratamiento darle? También es una buena pregunta, gracias Elizabeth. Los CIRS, claro, si bien puede haber ausencia de depresión mayor, en estos casos, evaluar también cómo es el perfil del paciente. Es un paciente tal vez que no tiene un trastorno de ansiedad ya característico, no evidente, pero puede ser un paciente con muchas rumiaciones, que se anticipa mucho a las cosas de una manera catastrófica, que también tiene cierta hipervigilancia ante las reacciones o señales de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos podemos usar los SIRS, ¿no? Los que tienen relación con la recaptación de serotonina, porque se ha visto que estos modulan justamente las redes interoceptivas, las redes límbicas también, y reducen justamente esa amplificación que se da de la señalización visceral, ¿no? Mientras que los duales tienen más relación, por ejemplo, con síndrome sino irritable, también con dolor crónico, ¿no? Y en pacientes que tienen una respuesta parcial a los IRS. Si no funcionan los IRS, una opción podría ser los inhibidores, los duales, ¿no? Tanto de recaptación de serotonina como también noradrenalina, ¿no? Y dentro de ellos, los más recomendados podrían ser duloxetina, como segunda opción, tal vez ya ven la faxina, ¿no? Y finalmente, dentro de los neuromoduladores, en realidad desconozco si hay ese tipo de procedimientos que usted mencionó, pero si, por ejemplo, hablamos de otro tipo
de medicamentos como la buspirona, eso se ha visto, sí, que tiene mucha relación con lo que es dispepsia funcional, se puede usar como lo comenté, y además tiene buena tolerancia cardiometabólica. Y también la trazodona, por ejemplo, o la mirtazapina, si es que son pacientes que además de tener ansiedad o náuseas o dificultad para ganar peso, además tienen insomnio, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede usar a baja dosis mirta o trazodona, ¿no? Muy bien, gracias Marinelli por la excelente presentación. La doctora Mina, gracias, buena ponente, te agradece. Y bueno, usuario Zoom, no sé el nombre, muchas gracias también indica. Gracias entonces por la presentación. Gracias a todas y todos por estar conectados este jueves y hemos tenido una gran acogida, ¿no? Más de 120 conectados en el mejor momento. Eso habla muy bien de que pues, hay esa necesidad y siempre queremos mantenernos actualizados, ¿no? Gracias entonces, Marinelli. Y unas últimas informaciones, colegas. Esta clase va a ser subida al canal de YouTube para que la puedan revisar posteriormente con calma, no hay ningún problema. Y el siguiente jueves vamos a tener un simposio bastante interesante sobre una actualización en repensar la depresión, con tres grandes colegas. Y también les estoy dejando en el chat el link de inscripción para nuestro curso avanzado de litio 2026 que se realizará en dos clases este fin de mes. Más información la pueden encontrar en el link de inscripción. Bien, colegas, gracias entonces por su participación y gracias también, Marinelli. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches Gracias, con doctor. todas y Gracias a todos. todos. Nos Buenas vemos. noches. Hasta luego.